Clave genética 64. Shidi, iluminación. Don, imaginación. Sombra, confusión. La aurora. Par programado 63 clave genética. Anillo codónico, el anillo de la alquimia. 6, 40, 47, 64. Fisiología, glándula pineal. Aminoácido, glicina. La sombra de la 64 clave genética es la confusión, el caos de los elementos. Con la 64 clave genética llegamos a tocar uno de los grandes misterios de la existencia, el misterio de la luz interior. Cuando esta luz se oscurece en el interior de un ser humano, el resultado es la confusión, la sombra de la 64 clave genética. La confusión es el nivel de frecuencia de la sombra que más afecta a la humanidad. Se extiende por nuestro mundo como una manta inmensa, ensombreciendo, debilitando y proyectando la conciencia de masa fuera de la verdadera naturaleza de la realidad. Como la última de las 64 claves genéticas en la lista secuencial, la 64 nos ofrece algunas advertencias finales. Al fin y al cabo, es la sombra de la confusión. Como hemos visto repetidamente, a lo largo de las 64 claves genéticas, las sombras no son inherentemente malas, no son el demonio. En realidad, son la materia prima para el acceso a otros niveles de conciencia superiores. Como la nuez del carbón, puede esconder un diamante de enorme belleza. Conforme la confusión revela su naturaleza oculta y comienza su coalescencia hasta manifestarse como una sustancia etérica organizada, se va convirtiendo en la maravilla de la imaginería humana. Finalmente, cuando la imaginación se trasciende a sí misma en las más altas frecuencias, la luz interior que está en el corazón de la creación explota dentro de tu ser manifestándose como iluminación espiritual. Este es el viaje de cada ser humano. La confusión es un estado perfectamente natural. Los antiguos alquimistas se referían a este estado como la masa confusa. El caos de los elementos, enlazándolos con el primer giro que precedió al nacimiento del universo. La confusión es un estado sin orden ni estructura. Es un estado vibrante de potencialidad pura. Solo cuando las mentes humanas intentan interpretarlo, se convierte en un hecho desconcertante. Si puedes mirar en este estado primal de conciencia, prescindiendo de la participación interpretativa de tu mente, en ningún momento podrás ver la verdadera naturaleza del ser manifestándose, como la iluminación, el 64 Shidi. Cada una de las 64 sombras nace de una tendencia de la mente humana a identificarse con lo que ve. Esta tendencia crea a su vez una onda de bioretroalimentación entre las dos polaridades de cada estado de la sombra. En este caso, una onda entra en sombra de la confusión y su par programado, la 63 sombra, la duda, que funciona como se va a explicar a continuación. En cada momento tu pensamiento refleja cómo se está sintiendo el cuerpo internamente. Si tu frecuencia general es baja, percibes un tipo de escenario complicado, activándose en tu cuerpo físico, mental y emocional. Esta complejidad está generada por la frecuencia global en que todos vivimos. En otras palabras, cada ser humano siente el sufrimiento del mundo entero a través del campo de frecuencia que nos conecta. Cuanto más escuches a tu cuerpo, tanto más te afinarás con esta sensación colectiva de dificultad arraigada en el miedo. La mayoría de la gente desarrolla patrones para escapar a las sensaciones del enorme desierto humano de dolor desde una temprana edad. Y la mente es la primera línea de defensa. Como somos adictos al pensamiento, podemos evitar
totalmente sentirlo. El sufrimiento de cada ser humano tiene sus raíces completamente anclados en el pasado. Viene impreso en el ADN ancestral y nos ha sido entregado por transferencia desde que éramos niños, al copiar las estrategias que tenían nuestros padres y parientes cercanos. La urgencia básica por escapar de este dolor puede mantenerte alejado de la posibilidad de encarar lo que tú eres en realidad. Y este hecho, arraigado en el núcleo de tus células, generará otra de las grandes sombras humanas, la falta de confianza. Los seres humanos dudamos de nosotros mismos, porque en primer lugar no somos nosotros mismos. Por el contrario, habitamos en los mundos de la confusión, y cuanto más intentan nuestras mentes tomar las riendas de esta confusión, más alimentamos nuestra propia falta de confianza. Así funciona la onda de retroalimentación. Teniendo en cuenta la baja frecuencia general del planeta, la mente no puede escapar de sí misma y se queda en lo opuesto, alimentando más y más sus propias ilusiones. Esas ilusiones se representan después en el curso de eventos que solemos llamar nuestra vida. Esta es la razón por la que no vivimos totalmente nuestro verdadero potencial. O dicho en otras palabras, llevamos vidas bastante desesperadas. Si tomamos como ejemplo un ser humano cualquiera y rascas en la superficie de su conciencia, encontrarás rápidamente capas y capas de dolor reprimido. La mente vive en un estado de confusión permanente, intentando hacer desaparecer todo. Pero la confusión es una calle sin salida, una falsedad fabricada por la mente. En el momento en que la mente cesa de pensar, la confusión termina, lo que demuestra la farsa que es. Como veremos un poco más adelante, al nivel de frecuencia psíquica, el estado al que nos referimos como confusión es, en realidad, el estado de despertar más sagrado que existe. Para volver a nuestra discusión sobre esta clave genética, diremos que se trata solo de la luz. La 64 clave genética se ocupa de la luz en realidad. Esta luz, que es la naturaleza humana de la conciencia inherente a todas las formas, permanece oculta hasta que la evolución permite que se revele. Este es el proceso de la alquimia, la ciencia de todas las ciencias. La 64 clave genética es un aspecto integral del anillo de la alquimia, que incluye otras 3 claves genéticas alquímicas. La 6 clave genética, que crea confusión en las relaciones. La 47 clave genética, que te encierra en una batalla con tu propia mente. Y la 40 clave genética, que te conduce a una insondable sensación de aislamiento. Cuando estás confundido, también te sientes aislado. La luz que se mueve a través de la 64 clave genética quiere, más que cualquier otra cosa, entusiasmar y prender tu mente con la mecha de la inspiración. Pero no quiere en absoluto confundirte. Sin embargo, todo depende de tu actitud, la cual es la prueba de fuego para saber dónde está tu nivel general de frecuencia. Por lo tanto, cuando te sientas baja, es mejor transmutar tu pensamiento en otro de frecuencia superior. Si te ves incapaz de hacerlo, tendrás que dejar que la fase termine y permitir que evolucione de acuerdo con sus propios plazos. Si eres paciente y no reactivo, la luz te iluminará hasta el final. La naturaleza represiva es imitativa. Te cuenta una enorme cantidad de energía reprimida, el dolor humano que has heredado. Para reprimir esa cantidad de dolor en realidad necesitas un enorme apoyo de los otros. Aunque parezca irónico, este apoyo se produce en forma de statu quo. Es de los millones de seres que también se esconden de la verdad de cómo se sienten en el mundo y que entierran sus vidas entre actividades y pensamientos.
La mitad del mundo reprime su confusión mediante la imitación. Hacen lo que hicieron sus padres o repiten lo mismo que sus profesores o compañeros. La imitación es el máximo enemigo de la imaginación. Una masiva red de seguridad completamente ilusoria, creada por el colectivo para evitar sentir la situación del mundo tal como es. Las naturalezas represivas combaten su miedo a través de la imitación de algún otro. Algunos de ellos hasta consiguen parecerse originales y geniales mientras lo hacen. La naturaleza reactiva es confundida. Hay personas incapaces de reprimir sus sentimientos. Varios tipos psicológicos no están diseñados para enfrentar el alto voltaje de dolor, contenido bajo la superficie, al menos no por mucho tiempo. En estas personas, la semilla del dolor humano, contenida en su ADN, se expresa a través de su existencia. Se trata de vidas siempre muy confusas, a las que les resulta imposible entrar en algún tipo de relación sin ser abusivos. Mientras que la naturaleza represiva se convierte en una víctima del statu quo, la naturaleza reactiva es víctima de la rabia que siente contra el mismo statu quo. Las vidas de estas personas se guían por el intelecto inconsciente de tomar la revancha a la vida misma, reaccionando contra el statu quo a menudo agresivo e imprescindiblemente. En esta dinámica de movimiento entre lo reactivo y lo represivo, se puede observar cómo nacen los patrones que conforman el abuso y el abusador. El DOM de la clave genética 64 es la imaginación, el arte de vivir. La más profunda agonía, sentida y expresada por la raza humana, nace y termina en la pareja genética formada por la clave 64 y 63. A pesar de la realidad de dolor en la que hemos nacido al encarnar en forma humana, también hay buenas noticias. La solución es muy simple. El sufrimiento que sentimos, aunque muy real en el contexto de la psicología, se vuelve una ilusión cuando llegamos a la mente, poseedora de la clave para su liberación. Como vimos, en el nivel de la frecuencia de la sombra, la mente, cuando enfrenta el dolor subsaciente de la vida, automáticamente se colapsa por confusión. Si te sacaran de tu vida cotidiana durante una semana y te ubicaran en un lugar solitario, en los confines del mundo, sentirás todo el inmenso dolor que acumula tu cuerpo, sin nada que hacer y sin nada en que distraer tu conciencia. El dolor se elevaría hasta la superficie rápidamente. Es muy interesante percatarse de que uno de los objetivos de la meditación es permitir que este dolor se eleve a la superficie de tu conciencia, para que allí pueda ser transmutado. Todo lo que necesitas es tomar la decisión de permitirte sentir el dolor, y el milagro de la transformación comienza. Una vez que reconoces que no tiene sentido intentar deshacerse del dolor, por fin empiezas a ver el círculo vicioso en que estabas preso. Tu mente continuamente evita que confrontes el dolor, hasta que tu ser más profundo decide afrontar quién eres tú en verdad. Y esa es la primera vez en que tu conciencia testimonia los juegos de la mente. Con esta contemplación comienza el derrumbe gradual de la larga dominación de la mente sobre tu ser. Cuanto más observes tu mente intentando comprender y o impedir la confusión, tanto más permites que la transformación ocurra en tu interior. El pensamiento absorbe una enorme cantidad de tu energía. Algo tiene que alimentar todas esas neuronas, así que en el momento en que pones tu mente a dieta de ese alimento, es decir, de la creencia de que puede ayudarte, toda la energía que hasta entonces se dedicaba a eliminar la maquinaria mental comienza a liberarse gradualmente para ti. En algunos raros casos, la energía puede liberarse
de forma repentina, dando lugar al fenómeno de la iluminación súbita. Toda la energía natural de la vida tiene una programación intrínseca: crecer y evolucionar. Esta es la naturaleza de la vida. Entonces, cuando liberas la energía cuántica que está latente en ti, ella comienza a elevarse de frecuencia. Y mientras se eleva, la fuerza evolutiva almacenada en tu mente comienza a usarse creativamente. Así es como la verdadera creatividad surge y la imaginación humana se despliega. La imaginación es la expresión de la fuerza de la vida sin impedimentos, a través de tu genética. Este es el nivel de frecuencia del don de las 64 claves genéticas. La imaginación surge de la confusión, pero solo si abrazas la confusión, sin intención de cambiarla. La imaginación permite que la alquimia suceda dentro de ti. Al comienzo puedes pintar, escribir, cantar sobre ello o sencillamente contar la historia de tu dolor tal y como lo sientes. No importa qué forma toma tu dolor. Lo que más importa es que se exprese y se acepte. De hecho, en la frecuencia del don, el dolor puede ser más que una simple expresión, puede convertirse en un arte. Si permites que tu dolor o el dolor del mundo se expresen a través de un proceso artístico, verás la alquimia en acción. Tu arte seguirá la secuencia natural del arquetipo. Comenzarás descendiendo simbólicamente al inframundo para dar voz y forma a los demonios y frecuencias del miedo que allí habitan. Conforme vayas permitiendo que tu frecuencia se eleve un poco más, los demonios revelarán su verdadera naturaleza. La luz emergerá desde su interior, de modo que el sapo se te transformará en príncipe o la rana en princesa. Todo verdadero arte es alquimia. El proceso artístico que no libera la luz interior no es más que el arte producido por la conciencia de la sombra, buscando abrirse camino a través de la imaginación. Mientras te mantengas en el ámbito del coraje y la honestidad, tu expresión continuará evolucionando de forma natural, haciendo frecuencias superiores. Es posible que al final todos acabamos pintando ángeles. El otro gran potencial de la imaginación es que anuncia la muerte de la imitación. Imaginar significa ir donde nadie estuvo antes, romper con los límites mentales, intelectuales y culturales, y permitirle a tu mente volar gracias a las alas de tu corazón. La imaginación es abstracta, ilógica y libre. Crea puentes espacio-temporales entre los mundos, moviéndose de un modo tan cambiante que prescinde de analizarse a sí misma en base a lógicas o razones. Imaginar es saltar, brincar y dar gritos de alegría con total deleite, fuera de toda lógica y modelo. Es la fuente de todo arte. Aquellos que son ejemplo del don de la imaginación comprenden la luz y las propiedades de la luz. La luz crea imágenes posibles y las imágenes son el combustible de la imaginación. Como la misma etimología de la palabra nos sugiere, imaginar, por lo tanto, es ver y concebir figuras, color y forma y movimiento. Es el puente entre la visión interior y el ojo exterior. Permite que la vida se convierta en una obra en curso, es decir, en una verdadera obra de arte. El Siddhi de las 64 claves genéticas es la iluminación, poética iluminada. Las 64 claves genéticas contiene el Siddhi de la iluminación. Es la imaginación sin el yo. Cuando el yo se rinde a la necesidad de existir, la magia brilla a través de él. La fuerza evolutiva oblitera la identificación con la forma y la iluminación fluye por tu ser.
Cuando te aproximas a un estado yídico, a menudo puedes experimentar destellos de este estado antes de que explote completamente en tu interior. Hay muchas maneras diferentes de vivir esa experiencia espiritual y religiosa. Diferentes maestros hablan de estados heterogéneos. Algunos abogan por una disciplina específica para alcanzarlo, mientras que otros sostienen que solo puede obtenerse si te deshaces de toda disciplina. Lo cierto es que todas las palabras que provienen de un estado yídico hablan de la misma verdad. Simplemente llegan a través de uno de los 64 enfoques genéticos. Por lo tanto, si te identificas con la palabra de un maestro en particular, muy probablemente irás a la deriva. Solo tienes una posibilidad entre 64 de encontrar aquel que hable exactamente la lengua que combina perfectamente con tu propia potencia natural de iluminación. Quizá el mejor consejo para quien haya conectado con una persona que manifiesta del estado yídico tiene que ver con la diferencia que hay entre oír y escuchar a esa persona. En este contexto no nos referiremos a una escucha mental. La mente escucha para poder poner fin a la confusión. Algo así como lo que sucede cuando uno te está hablando pero no puedes oírle porque tú mismo estás hablando a la vez. Pero cuando sueltas el apego al significado que tienen las palabras, comienzas verdaderamente a oír lo que en verdad se dice en este espacio ilusorio entre ambos. Los Siddhi se pueden transferir solo en el silencio. El silencio entre las palabras es el portador de la transmisión. Si un maestro lo es realmente, el modelo de sus discursos calmará la mente de sus oyentes, induciendo un tipo de trance en que la verdad se transfiera de uno al otro. Durante siglos, los maestros han usado la confusión como herramienta para frenar los circuitos de la mente y transferir la verdad sin palabras. Quizás uno de los mejores ejemplos es la aproximación Zen, que da a la mente una paradoja irresoluble, el koan, para meditar en ella. Esos koan confunden de tal modo la mente que pueden llegar a pararse y recuperar así algo de su energía. En ese descanso sucede un salto de conciencia conocido con el nombre de Satori. Si tienes la 64 clave genética en un lugar prominente de tu perfil hologenético, puedes que experimentes estos saltos de conciencia repetidos. La confusión a veces es directa, como la aproximación Zen que hemos citado, a otras veces es indirecta. La transmisión indirecta de la verdad utiliza la paradoja o la poesía para pacificar la mente. Si sabes cómo escuchar la poesía, entonces estarás siempre cerca de la verdad. La poesía es una metáfora para lo innombrable. Danza en los arsenales del silencio, tentándote a entrar. El 64 Siddhi, la iluminación, y su par programado, el 63 Siddhi, la verdad, representan las dos alas del Tantra y del Yoga, caminos opuestos que se dirigen hacia una misma y única realidad. Ambas son frecuencias superiores del arte y de la ciencia, respectivamente. Mientras que el yoga es el camino de la disciplina, enfocado en alcanzar progresivamente la verdad más elevada, el Tantra es el camino de la rendición que brota en repetidos saltos de conciencia. Aquellos que manifiestan el 64 Siddhi son los que enseñan de modo espontáneo, son los que emplean cualquier cosa que les apetece para ilustrar lo que significa ser uno con la verdad. No hay lógica o patrón para esta gente, y sus enseñanzas, incluso, pueden utilizar la lógica como instrumento
y después contradecirlo por completo con su comportamiento, con sus palabras. El camino trántico es el camino más fácil para los malentendidos, pues no puede seguirse con la mente, solo con el corazón. Se necesita un cierto grado de locura para seguir este camino sin mapas. Es el camino de la mente poética, amante de la libertad, de la espontaneidad, de la paradoja, amante del momento. Cuando la iluminación inunda tu ser, también toma posesión de tu mente. En este sentido, estar iluminado significa pensar los pensamientos de Dios. Esos pensamientos están más allá de nuestros conceptos de pensamiento. En este nivel, el cuerpo mental cede el paso al cuerpo causal, como dice la 22 clave genética, lo que permite el despertar al hacerse uno con el pensamiento divino. Se trata de un pensamiento carente de sentido para la mente, que se graba a fuego en tu propio ADN. A un nivel divino, tu cuerpo causal, llamado también alma, se convierte en tu vehículo físico. Este gran misterio es la razón por la que las tradiciones iniciáticas dicen que tras la iluminación ya no puedes volver a encontrarte en el mundo de la forma. Puede que te encarnes como un cuerpo sutil más elevado, pero no como una forma de vida basada en el carbono. Una vez que la frecuencia de la luz interior ilumina la forma física, dicha forma comenzará a ascender. Puede que ascienda físicamente o que no lo haga, dependiendo de sus constituyentes genéticos. La ascensión física depende directamente de la voluntad divina, del 40 Siddhi, y como tal, viene siempre predestinada. Solo algunos vehículos evolutivos humanos están equipados para tal propósito. Este es el significado de la transfiguración de la 47 Siddhi. El cuerpo causal arrastra consigo el cuerpo físico. Solamente los códigos superiores y el anillo de la alquimia pueden catalizar esos raros eventos. El 64 Siddhi te provee también de una aureola, el halo que rodea la cabeza del iluminado. Esa imagen, prevalente en el arte religioso de tantas culturas, es un reflejo directo de cómo se ha manifestado a lo largo de la historia el Siddhi de la iluminación. El Siddhi de la iluminación es la expresión directa de la mente divina, los pensamientos divinos. Tal es su poder, se manifiestan instantáneamente en el mundo de la forma. Por esta razón, en un estado sídhico de iluminación, se experimenta en directo la creación divina. Si hay alguna identificación con estos pensamientos, indudablemente la conciencia se verá a sí misma como un Dios o un Mesías, creando sin fin el mundo a través de los pensamientos. Sin embargo, el estado de iluminación más elevado niega cualquier forma de identificación. Los pensamientos divinos no se pueden comprender. Son solo conductores de frecuencias diferentes, suavemente mezclados en bellas ideas, poemas, palabras o imágenes. No tiene nada que ver con el cuerpo o con la mente que los genera. Su única razón es la inspiración ajena. Un Siddhi como este no tiene sentido, incluso si el único que tiene perfecto sentido. Estar iluminado por el 64 Siddhi significa permanecer vacío y al mismo tiempo experimentarse constantemente henchido por el arco iris de colores del aura interior, ser un caballete para la imaginación del propio universo.